Y en realidad la estrategia que nosotros generalmente usamos es que yo empiezo a desarrollar el proyecto y mi socio va hasta el lugar y toma fotografías, reconoce el lugar. Nosotros tenemos mi socio tiene un sistema de drones, él vuela con los drones, saca fotografías, o sea, hace el relevamiento del lugar mientras yo empiezo ya el trabajo y después nos acoplamos y bueno, resolvemos las imágenes. El problema es que tenemos 5 días de tiempo y el pronóstico del tiempo es la letal. O sea, nosotros manejamos mucho con el pronóstico del tiempo para saber cuándo tenemos que sacar las fotografías, en realidad. Y en este caso había que hacer 400 kilómetros, pero el pronóstico del tiempo era muy inestable y a nosotros no nos servía que mi socio fuera hasta allá a tomar las fotografías y que estuviera lloviendo, estuviera mal, había mucho viento, lo cual a los drones les impide a veces volar. Entonces se nos planteó la situación de que no sabíamos cómo resolver el hecho de que para él era fundamental que se mostrara el lugar porque era un poco el leitmotiv del proyecto. Entonces lo primero que hicimos para tratar de empezar a solucionar el problema fue, bueno, primero que nada hay una compañía de stock foto de Uruguay que ellos toman muchas fotografías, o sea, nosotros hemos trabajado con ellos, los conocemos. Lo primero que les preguntamos es, ¿tenés fotos de ese lugar? ¿Tenés algo que nos puedas brindar? Ellos nos dieron algunas fotos, pero obviamente no tenían fotos del lugar concreto. Es imposible ir a un lugar de stock y pedirle que una foto de acá mirando para allá. O sea, ellos tienen fotos generales. De todas formas, les pedimos algunas fotos, nos las mandaron y en realidad la primera vista que nos habían pedido, una vista bastante a nivel de peatón, es una vista bastante básica en la cual no era tan influyente el lugar y de esa forma era más fácil de resolver. En realidad voy a pasar rápido la parte de 3D y voy a mostrar un poco la postproducción. Vamos a verla. En este caso, la parte de natural del lugar era bastante compleja, es una laguna y tiene cierto tipo de vegetación, entonces preferí sacar rápido el trabajo de Max y trabajar mucho más en post, porque en realidad me resultaba más fácil, porque en realidad hacer una imagen sola me iba a llevar mucho tiempo si quería hacer todo Max. Ahí hay un trabajo en post, que en realidad incluyó obviamente toda la ambientación del lugar. Eso fue un poco sugerido por él, el tema de poner el animal ahí, porque en realidad existen esos animales ahí. Bueno, la pareja, toda una situación más publicitaria, comercial. Y bueno, esta imagen no revistió demasiada dificultad porque en realidad el lugar en este caso no se muestra tanto. Está clarísimo que es una costa bastante normal y montando partes de arena y de agua, más lo que tenía ya de Max, la pude resolver bastante fácil. El problema radicó que en la segunda vista de la vista, o sea, era una vista donde se ve por un lado la laguna, las viviendas y por otro lado debería verse la playa, que era lo fundamental en realidad del proyecto. Y quería mostrar que el proyecto estaba entre dos lugares importantes, o sea, dos lugares atractivos. En este caso lo que al final optamos por hacer fue por recrear el lugar casi todo en postproducción. No teníamos la opción de sacar las fotos, la descartamos totalmente. Con el Google Earth más o menos nos fijamos dónde había vegetación, dónde no había, cómo era la playa, o sea, reconocimos más o menos el lugar. Y lo que terminamos haciendo fue sacando un render muy rápido donde la geografía prácticamente no importaba y obviamente fuimos mucho más volcados a la postproducción y bueno, esto es un poco la comparación entre las dos imágenes y cómo las fuimos desarrollando, ¿no? Se ve que en realidad no hay una fotografía única, sino que termina siendo una composición fotográfica a través de pedazos, en realidad. Nos resultaba imposible encontrar algo que se identificara con el lugar exactamente. En este caso se pueden ver algunas particularidades, por ejemplo, el borde del agua, que lo trabajamos a partir de una fotografía, solamente el borde, ¿no? Bueno, se veía, en la playa se veía como, al principio era una playa con gente, después le sacamos la gente, porque en realidad ellos querían un lugar donde no hubiera mucha influencia humana. Y bueno, es un ejemplo de un trabajo que está resuelto de una forma bastante opuesta a la anterior. Había que resolverlo rápido, podíamos haber pensado en la opción fácil y decir que esto no se podía hacer, pero bueno, la idea fue esa, o sea, tener de alguna forma acceso a un stock de fotografías, aunque sea parciales de cada lugar, que nos permita resolverlo lo más rápido posible. O sea, es como una técnica que nosotros usamos muchísimo, nos manejamos muchísimo como stock de fotos. Me parece que es fundamental. Y obviamente nunca van a encontrar la foto perfecta, pero sí pueden encontrar una parte de una foto perfecta y empezar a componerla. Ese es un poco el resultado final. Había una parejita acá que nos dijeron que no
no les gustaba. Vamos a seguir viendo, vamos a ver otro ejemplo de postproducción. Este me parece que es un poco más tradicional. A ver si puedo seleccionar todo. Este es un ejemplo de... Creo que es bastante... Lo bueno que tiene que es bastante común, es una situación bastante común. Es un ejemplo de un hotel. Esto es en Londres. Se llega a ver alguna cosa que lo identifica, por ejemplo, la torre. Y este es un ejemplo que, particularmente, lo que querían ellos era un montaje sobre esta fotografía. En realidad, un consejo que yo les doy es... Yo tengo muchos amigos en Facebook. A veces uno cuando empieza a aceptar amigos en Facebook o le pide a los otros amigos que sean amigos en Facebook, a veces razona y dice, yo no soy amigo de esa persona. O sea, cuando viene una persona o le pedís a ser amigo a una persona que vive en Londres y que es artista CG, uno a veces no entiende mucho por qué lo hace. Nosotros, una táctica que usamos muchísimo es tener amigos en todos lados del mundo porque nos ayudan, porque por ejemplo nos toman fotografías. O sea, yo le digo a mi amigo de Londres, ¿tenés un rato? Bueno, yo te pago, obviamente, pero vas a tal lugar y me sacás fotografías de tal terreno o de tal situación, me las mandás y bueno, vos sabés que yo estoy acá. O sea, el intercambio es muy importante. Hemos llegado a sacar fotografías ahí y hemos llegado a sacar fotografías en Bangkok con una persona que la tenía como amigo en el Facebook pero no la conocía. Lo contacté y me hizo el trabajo él. Obviamente, después el cliente queda maravillado. Dice, ¿pero cómo hiciste para sacarme fotos en Bangkok? ¿Y qué te fuiste hasta allá? Yo no. O sea, es una forma de mostrar un profesionalismo que en realidad no es tal, pero sí es realmente impactante poder hacerlo, ¿no? O sea, en este caso nosotros tenemos un compañero que vive en Londres, le gusta un poco la fotografía, no es arquitecto, pero ya lo tenemos como entrenado y sabemos que en cualquier situación él nos puede ayudar. Él tomó estas fotografías, cometió un error, que fusionó dos fotografías y le quedó, dejó el copyright de su nombre y después no podía volver atrás porque tenía la fotografía separada. Entonces dije, mandámela y yo le saco el copyright. Acá en este caso ya se ve que había una reja ahí, no sé si se nota, que yo acá ya empecé a hacer la postproducción, lo capturé después de hacerla, la empecé a sacar. O sea, hay una reja que arrancaba acá y cruzaba todo. En realidad, obviamente los clientes no querían, el edificio va a ir acá localizado, es un hotel, no querían que aparezca la reja. Entonces, en realidad, el trabajo de eliminar la reja es un trabajo manual y, bueno, tapón de clonar, ir clonando partes. O sea, es un trabajo bastante más tedioso, pero bueno, hay que hacerlo. Y en este caso, este es el edificio que va a ir ahí localizado. Lo importante cuando ustedes renderizan es, primero, que el punto de vista sea obviamente el correcto. O sea, que el match del proyecto esté correctamente localizado. Eso es lo primero que tenés que fijar. Obviamente eso lo haces en Mars, con el background, bueno, ubicándolo. Hay que tener obviamente mucho dominio de la cámara. Y bueno, hay algunas herramientas que se pueden usar, el Match Camera se puede llegar a utilizar si lo quieren usar o no. Pero eso, bueno, obviamente es lo primero que tiene que respetarse. Y obviamente lo segundo que tenemos que respetar es la iluminación del lugar. O sea, hay que entender cómo está iluminado la fotografía para intentar que ese proyecto se reproduzca la iluminación. Obviamente acá, en esta parte, hay en Mars un objeto ficticio que es el que arroja la sombra para que la iluminación quede así, ¿no? Si yo no hubiese puesto un objeto acá que simule este edificio, obviamente esta sombra no hubiese quedado cortada acá. Yo siempre utilizo para hacer montajes un método que yo no sé, yo le puse como el método sándwich, porque en realidad es lo que me pareció la palabra más indicada. Tengo un background completo de la imagen, tengo el proyecto en el medio y después tengo que seleccionar lo que creo que va adelante y colocarlo adelante. O sea, lo que quiero decir acá es que acá yo no hice una máscara con este elemento para que se viera el fondo, sería mucho más complejo de manejar después, sino que recorté esta parte y corté el layer y lo tiré para adelante. O sea, es una forma, me parece más fácil. En este caso lo más complicado fue cortar el árbol. Bueno, eso sí. En realidad tenía la idea de usar un árbol de librería o ponerlo también en Max. Creo que en este caso podría haber sido una buena idea poner el árbol en Max. En realidad no lo hice, pero capaz que hubiese sido más fácil colocar un árbol en Max y no tener que recortar esa figura sobre el fondo, que es una tarea bastante más complicada. Ahí empecé a trabajar lo que es la composición para manejar todas las áreas que quedan inconclusas en el fotomontaje.
Por ejemplo, en este caso se ve que acá tengo una sombra de la reja que tengo que tratar de eliminarla, porque la reja ya no está. Entonces lo que hago simplemente es colocar una superficie que me genera que la sombra empiece a desaparecer. O en este caso, por ejemplo, bueno, volver para adelante una parte de la calle, empezar a hacer como la fusión de la fotografía con el... Acá, bueno, acá se me ocurrió un detalle que en realidad no estaba conforme con la composición de la imagen. Siempre hay que tener en cuenta que cuando trabajas en Photoshop, el lienzo es más grande de lo que uno cree. No tenés por qué ceñirte a tu lienzo si vos crees que es posible extenderte hacia un lado. O sea, siempre hay que tratar de priorizar la composición de la imagen. Si la fotografía es así, el render no tiene por qué ser así. O sea, en este caso me pareció que necesitaba más aire en la imagen arriba y la moví. Lo que me iba a generar un problema después en este edificio. Pero de todas formas, tenía claro que nadie se iba a dar cuenta que alguna ventana de este edificio iba a ser un poco más larga, no les iba a importar demasiado. Al final no se dieron cuenta, por suerte. Bueno, acá se agregó, como el proyecto incluía del otro lado un techo de corte, se agregó el techo y se volvió a montar arriba la parte, o sea, se hizo el mismo método sándwich, pero en este pequeño sector, y se limpió un poco, tratando de pintar un poco de blanco un poco el proyecto antiguo, ¿no? Este detalle me parece súper interesante. Esta parte del proyecto está compuesta por un muro de hormigón que tiene un vidrio adelante. En realidad, si lo ves así, resulta un poco confuso, no queda tan claro. Simplemente agregando un pequeño reflejo en esa parte, ahí sí generas la sensación de que hay un vidrio y que hay un hormigón atrás. Porque ellos estaba seguro que me iban a preguntar algo acerca de eso, que no se veía claro. Y una cosa importante es que en Photoshop yo utilizo muy pocas herramientas de Photoshop para trabajar. No soy un experto en Photoshop, ni utilizo todas las herramientas. Utilizo pocas. Creo que hay que utilizar pocas y saber usarlas. Eso es lo fundamental de Photoshop. Por ejemplo, los blending modes de los layers, no sé si todos saben de lo que me estoy refiriendo. Yo hice bastantes estudios acerca de cuáles eran los que me servían y obviamente, como dijo Ricardo, el modo screen es lo máximo para arquitectura. O sea, todo lo que va a ser iluminar en Photoshop, bueno, fue lo que hiciste tú, ¿no? Sumar luces una delante de la otra. Va a ser en modo screen. Es como el modo más lógico para la realidad. Hay una cantidad que dice lighten. Uno ve lighten y cree que es el método para iluminar. No es. O sea, el método screen es el método que voy a usar. Yo utilizo solamente 3 métodos: el normal, el screen y el multiplier para sombras. O sea, no salgo de esos 3 métodos. Salvo que en algún caso, bueno, intento probar algo, pero básicamente uso esos 3 métodos. En este caso, lo hice con el método screen. Pinté una superficie de celeste, tomando como referencia alguna otra superficie de otro lado y le puse el modo screen. Porque lo del modo screen lo explico porque después van a ver que lo uso muchísimo. Acá ya apareció la gente. De eso voy a hablar un poco después, así que lo paso de largo. En este caso, por ejemplo, un caso particular es que esto está en una zona histórica de Londres. El acero corte que usaron ellos para... Acá se dice también acero corte, ¿no? Sí. El acero corte que utilizaron es una referencia al ladrillo, porque no sé si algunos han visitado Londres, pero bueno, el ladrillo obviamente es uno de los materiales fundamentales y el resto del edificio está hecho en ladrillo. Ellos querían representar algo moderno, pero que de alguna forma tuviera cierta analogía con lo otro para respetar un poco la parte histórica. Entonces lo que hice fue generar una máscara sobre el acero corte. Vuelvo un poquito atrás, básico, fundamental, después lo voy a explicar, es tener el render ID para poder seleccionar. O sea, cualquier persona que estudiara publicidad, cuando saca una fotografía, su sueño sería poder tener un ID de la fotografía que te permite seleccionar rápido todo, ¿no? Eso es fundamental. Con ese ID selecciono el acero corte y de alguna forma puedo dominar el color en tiempo real mucho más fácil y igualarlo a otro color, por ejemplo, del ladrillo. Generalmente ellos van a mirar, el arquitecto va a mirar directamente si el color del acero corte es igual al del ladrillo. No, eso es una cosa que es obvia que va a suceder. Acá hablaba del método screen. Yo uso mucho el método screen para iluminar. Cuando tenemos un render exterior y hay que equiparlo interiormente, creo que la mayoría saben acá que es tiempo, que hay que empezar a iluminar, que hay que empezar a colocar muebles, que queda bien, que no queda bien. O sea, entonces yo lo que generalmente la táctica que utilizo es sí colocar algunos objetos de mobiliario, sí colocar algunas luces estratégicas, pero resulta muy difícil lograr el efecto fotográfico real o llevaría mucho tiempo
porque en realidad las iluminaciones, cuando uno toma una fotografía exterior, la iluminación interior reacciona a veces de unas formas un poco extrañas. En este caso se ve que yo lo que coloco ahí, obviamente haciendo una máscara, es nada, es una especie de manchas de luces que las pueden tener de una fotografía de cualquier cosa, pueden salir a la calle de noche y tomar una fotografía de un edificio, lo que sea, y eso una vez que se coloca en modo screen queda así. En realidad, esto es un hotel. La idea del hotel es que el interior del hotel tiene que lucir, tiene que tener mucho brillo, lucir mucho. Y es una táctica bastante fácil de hacer, yo la utilizo muchísimo. La aprendí o la utilizó una chica hace mucho tiempo, creo que es Tian Shizu, que creo que es, no sé si es japonesa o que trabajaba en D-Box. Ella utilizaba mucho esa técnica y le daba muy buenos resultados. Lo mismo hice acá con las reflexiones. O sea, a mí me encanta cómo quedan, no sé por qué, pero tengo el fetiche de que las reflexiones de los vídeos tienen que verse a través de los vídeos. En este caso, seguramente la reflexión, bueno. Por eso. Se me está moviendo todo, ¿no? Para que quedó mal esto. Vamos a ver si enchufarlo de nuevo.